¿Volvés a Parada Varón seguido, Pablo? Sí, paso por la puerta seguido, porque queda 19 kilómetros antes de la ciudad, entonces sí, cada vez que vamos a Rivera pasamos con mi familia y bueno, siempre el mismo comentario, ya vivía papá, siempre vamos con las hijas, ¿no? ¿Es campo? Sí, sí, campo, campo. Mirá vos. ¿Y viviste ahí qué tiempo? Hasta los 5 años y bueno, que empezaba soy nacido en el 65, ese periodo triste y mis padres se fueron a la ciudad. El, el viejo hacía tareas de campo. Sí, claro, sí, sí, vivíamos del campo, o sea, de la actividad que tienen todos, o sea, el ganado, las ovejas, vivir del campo, vivíamos del campo. ¿Y pelota nada? Nada, nada. Un chiche, en aquel momento yo decía un chiche aburrido. Era, Porque estaba solo. sí, claro. ¿Qué estaba? Tenías un hermano mayor. Un hermano mayor, pero era mucho más lindo andar a caballo y todo eso que jugar a la pelota. Empecé a jugar cuando fui a la escuela, que en el recreo, pero ahí me llamaba también, digo siempre, un poco la atención, era un juguete para 15, 20 y yo estaba acostumbrado a tener mi juguete, ¿no? Y bueno. ¿Y dónde desarrollaste el gusto por la pelota? No sé, o sea, me gustó mucho jugar a la pelota en el recreo de la escuela y empecé con los campeonatos entre clase, después los campeonatos entre escuelas que había en aquel momento y bueno, ahí un señor que miraba, Dalier Chiverriaga, que miraba los campeonatos escolares, me invita para ir a Santa Isabel en aquel momento, un equipo de baby fútbol, que justo ese año se llega a un acuerdo con Oriental de Rivera y bueno, ahí empecé a jugar al baby fútbol, no llegué a jugar en Santa Isabel, ya empecé, toda mi etapa de Rivera ha sido en Oriental. Antes de hablar un poco del Oriental, me quedé con lo de tu papá, ¿no? Él fallecido, pero una referencia permanente para vos. Sí, sí, hasta ahora. Cada vez que hay que tomar alguna decisión hay que sentarse solo y pensar en conversaciones que teníamos. Era una persona que aplicaba muy bien el sentido común y bueno, yo creo que en mi vida intenté simularlo todo lo que pude. Es muy difícil cuando uno quiere tanto a una persona ser como él, pero bueno, lo intento en diferentes cosas de mi vida, como en ser padre de familia y esposo, intento siempre seguir su camino. ¿Y pones en práctica ese ejercicio de, ante alguna situación a resolver, cómo lo hubiese Claro, hecho él? permanentemente. Siempre que tengo tiempo, a veces hay, bueno, Claro. adentro de una cancha obvio que no se podía, pero sí, todo lo que es fuera de la cancha suelo tomar un tiempo. No me gusta decidir rápido, me gusta pensar, analizar un poco y cómo repercute en mi familia la decisión que yo tome, ¿no? En Oriental jugabas con los más grandes. Sí, 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 a los 15 años empecé a jugar en primera división y bueno, muchas veces cuando vamos a Rivera le muestro a mis hijas, cuando me cruzo con algún compañero y dice, papá, con razón vos jugabas. Claro, Pero bueno, sí, años, eran, ¿no? claro, sí, 20 años de diferencia con muchos, o sea, sí, sí. Pero cuántas cosas se aprenderían cambiándote con esos mayores. De ¿no? golpe, sí, sí. Uno aprende a ser hombre rápidamente, porque convive, escucha conversaciones de gente que llega de trabajar, que entrena rápido, que se va de nuevo al trabajo, las obligaciones de los padres de familia, las obligaciones de un hombre, y uno siendo un adolescente. Pero bueno, me gustó mucho, creo que me ayudó muchísimo en mi vida madurar rápido. Al Oriental volvés. Sí, claro, sí, sí, permanentemente, o sea, mis hijas también, o sea, es un club socialmente muy lindo, con su piscina para el verano, o sea, está muy lindo y lo disfrutamos mucho. ¿Es verdad que ponían una goma con Sí, eso me con tus enseñó amigos? un técnico brasilero que pasó por ahí y él llevó la rueda de la bicicleta, la ponía en el ángulo y en aquella época en los arcos se ponía un palo en el medio para que el travesaño no quedara curvo. Entonces él poníamos la rueda de la bicicleta en el ángulo y ese palo a 1 metro del palo del arco. Entonces, bueno, pasábamos mucho tiempo entrenando y creo que por lo menos a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Ahí empezó el desarrollo de la Sí, pegada. del golpe,
sí, sí. Aprender el golpe, el tema bueno, de pegarle a la pelota es encontrarle el golpe y la posición que uno se debe poner de cara a la pelota. Es como jugar al casín y agarrar el palo que le va a pegar a la bola, ¿no? Si estás mal perfilado, va a salir mal. Sí, decirlo facilísimo. No, hay que entrenarlo mucho, Claro. pero yo creo que más allá del golpe, lo principal es la posición que uno se para con la pelota y hacia dónde ella tiene que ir. Si uno arranca mal parado, es muy difícil que esa pelota vaya donde tiene que ir. Vos contabas siempre el tema del pincho, ¿no? A la hora de... Pero es por cuestión de edad. Antes jugábamos con una pelota donde el pincho era muy duro. Y bueno, yo soy criado en el Salesiano, jugando en la tierra, descalzo. Entonces, bueno, el pincho tenía que ir para adelante para uno pegarle en la parte más suave de la pelota, ¿no? Después fue, o sea, algo que ya lo hacía sin pensarlo. Siempre miraba el pincho y lo colocaba mirando hacia adelante. ¿Y a la selección de Rivera llegaste con qué edad? Jugué con 17 años en la selección mayor y bueno, y con 16 en la juvenil. Y hubo algún año que jugué los dos campeonatos, digamos, cuando, digamos, en el 85 el campeonato, el 84 el campeonato juvenil del interior fue después del de mayor en la semana de turismo. Entonces, bueno, como Rivera organizaba ese campeonato, yo jugué en la selección mayor en el noreste y el interior por el campeonato juvenil. Uf, Era muy lindo, era linda etapa. ¿Fuiste campeón? Sí, sí, salimos con todos los muchachos de esa época, logramos ganar los campeonatos noreste y del interior juvenil y noreste y del interior mayor. ¿Viste cómo es después el mito urbano con el paso del tiempo? Me contaron una final con Florida, ¿puede ser? Sí, con Florida, la última. ¿Te mayor. cambiaron el número en la final? No. Me contaban que iban todos a buscar al 10 y que como sabían que te iban a buscar, procuraron confundir. No recuerdo que haya pasado eso, no. Pero sí, digamos, en esa época... O sea, era referencia para los rivales. Rivera tuvo muchos jugadores que vinieron al fútbol profesional, o sea, en esa selección de Rivera jugaba Fabián González, Vítor Estrechia, Gastón Machado, Próspero Silva, gente que vino, Daniel Arumbe, Julio Ferreira el arquero, gente que terminó ese campeonato y vino al fútbol profesional, o sea, era muy buen equipo. Dirigía Carlos Guayase. Carlos Guayase, sí. Sí, el señor Ken Rivera nos enseñó, si queríamos ser jugador profesional en algún momento, cómo había que ser. Ajá. O sea, yo digo siempre que él, para ese campeonato juvenil, nos concentró Carnaval un mes antes del campeonato del interior. Era imposible para adolescentes estar concentrados en Carnaval en Rivera. Y él lo logró, sí, sí. Íbamos a dormir a la escuela agraria y bueno, y al otro día a entrenar, porque faltaba un mes para el campeonato. ¿Qué les dijo para convencerlos? Sí, queríamos algún día ser jugador profesional, había que aprender a hacerlo desde temprana edad. Y bueno, y elegimos ese camino. Por suerte muchos, Cecilio de los Santos hizo una gran carrera profesional también, que estaba en ese grupo juvenil. Bueno, él desde Rivera tiene un mensaje para vos. Te invito a compartirlo, Pablo. Con los auriculares, ahí podés ver lo que... Bueno, realmente con el correr del tiempo todavía uno se queda un poco más impresionado de poderlo haber sido un jugador nuestro, dirigido en sus primeros años, un jugador que siempre demostró, además de una gran capacidad técnica, un espíritu de liderazgo, pero no el liderazgo ese de impresionar ni de nada, sino el liderazgo de que era seguido porque era un técnico dentro de la cancha, sabía ver el partido, con muy poca edad fue capitán de las selecciones de Rivera y ya pintaba como para ser un gran jugador, como definitivamente fue cuando de acá se fue a Wander, con 18 años, después al Sevilla, después a Gimnasia y después a Peñarol, donde logró todo, ¿no? Entonces, lo que más me impresionó es la manera de ver el fútbol adentro de la cancha, porque de afuera es una cosa, y de adentro él sabía todo el funcionamiento del equipo. Y imponía una personalidad sin transmitirla con gestos y con actitudes, sino que lo tenían que seguir por el juego. Era un profesional sin serlo desde el punto de vista de remuneraciones.
pero lo tomó muy en serio siempre. Era el primero en llegar, el último en salir. Ahí estamos acá en el estadio atrás del arco en el cual entrenábamos de noche, y él venía una hora antes y se iba una hora después. Y yo siempre dije que no lo enseñé yo, sino que él aprendió prácticamente solito, porque eso de los tiros libres que lo hicieron famoso, lo empezó acá porque teníamos pocas pelotas, iba y tiraba sin arquero, con arquero, las iba a buscar, venía de vuelta, y eso fue una de las cosas principales de que en la pelota quieta siempre se transformó en un arma muy importante para los equipos que integró, ¿no? Sí, emociona escucharlo a Carlos, o sea, la verdad, a toda mi generación, y bueno, ya gente ya mayor que yo, porque él trabajaba antes en la selección, él fue, digamos, como se dice muchas veces acá en el fútbol uruguayo, un antes y un después del profesor de León. En Rivera hay un antes y un después de Carlos cuando empezó a trabajar como entrenador. Ahora él dice lo contrario, ¿no? Él no solamente destaca tu capacidad para ver, entender el juego, sino que vos tenías ese rigor profesional incorporado, ¿no? Vos decís, él nos lo transmitió, pero él destaca que era parte tuya. Digo, yo creo que son partes de los dos, ¿no? Del jefe de grupo, en ese caso que era él, y la gente que le teníamos confianza, que lo queríamos seguir, que lo que él nos decía se iba a cumplir. Y bueno, creímos mucho en él, y bueno, o sea, la vida es larga y prácticamente todo lo que él nos había dicho se cumplió en el correr de esta vida. O sea, es un señor que, aparte de ser un amigo, nos enseñó muchísimo. O sea, todo lo que, en la forma de ser también, o sea, él es humanamente un señor, digamos, de altísimo nivel. Lo único que yo veo cuando pasa el tiempo del fútbol, que Carlos tal vez era un técnico para este momento. ¿En qué sentido? En el sentido de darle valor a la pelota. O sea, fue un adelantado para aquella época. Cuando incluso acá en Uruguay se marcaba muchísimo, se ganaba marcando, él ya era de una forma de pensar de que aparte de marcar había que darle mucho valor a la pelota, y bueno, él nos enseñó todo eso, nos indicó ese camino a seguir, ¿no? A darle mucho valor a lo que es intentar jugar bien al fútbol. ¿Te viniste a la capital con qué edad? Con 19 años, en el 85 año 85. Un año muy especial aparte, ¿no? Era el retorno de la democracia. Súper especial, sí, con cosas que uno por estar a 500 kilómetros de Montevideo nunca las había visto, como que la gente a las 12 de la noche golpeara la soya, cosas que uno no estaba acostumbrado. A mí me costó mucho adaptarme a Montevideo, era mucha gente, yo vivía en el centro, fue difícil. También yo he tenido mucha suerte en esto de encontrarme con personas que me guiaron, que me aconsejaron en el momento justo y a tener calma. O sea, el maestro Tavares ahí en ese Wander fue muy bueno para todos nosotros, un montón de chicos jóvenes que llegamos con esa urgencia por triunfar en el fútbol, y no todos de golpe, hay que tener calma, y bueno, el maestro me llevó a convivir con esa calma. Yo quería, no sé, llevarme el mundo por delante, y no era así. Yo tenía que mejorar físicamente, que adaptarme al gran cambio de jugar en el interior, de tener la mentalidad, digamos, del fútbol brasilero, adaptarme al fútbol uruguayo, a canchas en muy mal estado en aquella época, y había que adaptarse. El maestro me ayudó muchísimo, me puso creo que en el momento justo, cuando él mejor me vio, en un momento complicado también del club, donde los resultados no eran buenos, y por suerte como que cambiamos la pisada. Yo empecé a jugar, algunos resultados ayudaron, y bueno, terminó siendo un año muy lindo el año 85. ¿Y tu compañera de vida se viene contigo también? Sí, nosotros con mi actual señora, que es la única que he tenido, empezamos un noviazgo, digamos, en enero del 85, yo me vengo en marzo, y bueno, fue un noviazgo de un año, viéndonos una vez por mes, como mucho, ¿no? Y en el año 86, prácticamente digamos,
sin dudarlo resolvimos casarnos en abril y bueno, por suerte hasta ahora estamos juntos y compartiendo la vida que creo que fue una decisión o un acierto en ese momento. Por lo menos ella también lo dice, o sea que estamos los dos No, dos de contentos. acuerdo, pero aparte, en un momento difícil, como decís, por las circunstancias, por lo que significa el desarraigo, ¿no? Sí, Venirte sí. siendo tan joven, cambiar una realidad de vida, Fue muy difícil. asumir semejante desafío. El momento más difícil de mi carrera fue ese año 85, adaptarme a Montevideo. Fue lo que más me costó. Lo que más extrañé a mis padres, yo tenía una excelente relación con mis padres, como lo tengo todavía con mi madre por suerte, y salir de mi casa me costó muchísimo. El dormir sin mis padres cercas era dificilísimo para mí. Y bueno, ese año fue así a base de muchas ganas de querer volver a la ciudad y por otro lado muchas ganas de querer triunfar en el fútbol, de no querer volver a la ciudad y con la vergüenza de decir no me adapté a Montevideo. Tenía muchísima vergüenza de eso y fui aguantando, venían mis padres cada 3-4 semanas, mi novia cada 3-4 semanas y bueno, y lo fuimos llevando ese año. Sí, pero mirá la autoexigencia que planteaba, ¿no? Sí. Vergüenza de no volver derrotado, digamos. Sí, pero yo sentí mucho eso en mi carrera. Acá en Peñarol sentí mucha vergüenza de perder partidos. Uno salía para la concentración y el vecino te dice y bueno, y se va generando esa vergüenza después de no lograr alegrar al hincha de Peñarol. Yo lo que más sentí siempre fue vergüenza perder. Pablo, te pido una breve pausa y la seguimos ¿Cómo no? haciendo la caja negra aquí en TV Ciudad, ya estamos con ustedes. Si fue difícil venir de Rivera a Montevideo, adaptarte, lo que debe haber sido el salto a Europa, ¿no? A España. Sí, a ver, en aquel momento, bueno, yo fui ya con mi señora, fuimos casados, pero yo extrañaba a Rivera. Me era muy similar, yo extrañaba mi ciudad, mis costumbres, el ir a ver a los amigos, el ver el levantarme y que estuviera mi padre y mi madre. O sea, yo extrañaba mi hogar. Estar en Montevideo, en Sevilla o donde fuera me daba lo mismo. Claro. No era una cuota de aumento digamos, de extrañar. Y ¿Cómo bueno, hacías para comunicarte? Pues estamos en hablando de aquella otra época era muy hoy en difícil. día. Sí, sí. Bueno, en Rivera había el tema aquel famoso de los Borne, que aunque pudiera sacar un teléfono no había. Entonces, bueno, mi señora y yo llamábamos al teléfono en el barrio donde había, de ahí iban a mi casa o a la casa de ella y traían a mis padres y volvíamos a llamar. Sí, fue difícil adaptarse. Ahora, últimamente que he estado afuera del país, veo a mi señora y a mis hijas todos los días. Uno charla, uno tiene el diálogo. En aquel momento era muy difícil estar, digamos, sin el contacto con los padres. Yo extrañé muchísimo eso fue lo que más me costó. Por suerte con mi señora encaminamos ahí una relación muy linda, nos casamos muy jóvenes y bueno, y eso digamos, éramos dos para crecer juntos. Sevilla nos trató muy bien, la gente de Sevilla se portó excelente con nosotros, éramos prácticamente los hermanos menores de todos, porque era muy difícil ser extranjero con 21 o 22 años como yo llegué allá. Tuve mucho apoyo de los compañeros. Nos fuimos a vivir a un barrio donde había muchas reuniones entre vecinos y y bueno, nos adaptamos bien. Y después empezaron o sea, en el año 89 nació mi primera hija y en el 90 la segunda y bueno, y ahí ya la actividad de padres o la actividad familiar cambia por la ocupación que uno tiene con los hijos, ¿no? Nacieron acá en Uruguay. Sí. Pero Mi por decisión de ustedes fue. Sí. Lo que pasa es que se viajaba mucho, ¿no? Ajá. Allá un partido en casa y uno afuera y bueno, y mi señora a los 6 meses y medio de embarazo se venía y estaba en Rivera y yo conocí a mis hijas con 15 días
con gran esfuerzo de mi señora, ya que fueron cesáreas y ella, digamos, nada más recuperarse un poco ya viajaba, digamos, a Sevilla. Qué difícil debe haber sido para ella, ¿no? Porque si para vos ese traslado, ese cambio de realidad fue movilizador, imagínate para Sí, ella sí. que vos te ibas a jugar y quedabas sola en Claro, casa, ¿no? no, siempre me puse en el lugar de ella y valoro muchísimo. Mal o bien, yo tenía la actividad extra que era jugar al fútbol y estaba entretenido y la mente en eso. Mi señor hizo un gran esfuerzo, obvio, por formar una familia y por cuidar el hogar. Ella tiene muchísimo mérito porque, bueno, la vida del jugador de fútbol, estar concentrado, viajar, jugar y, bueno, y ella muchas veces acompañando sola, ¿no? Nosotros tenemos las dos hijas mayores, se llevan un año, o sea que era un trabajo importante pasar 72 horas solo, ella sola con las hijas, ¿no? Fuiste parte de un Sevilla en distintas etapas, pero con un montón de figuras, ¿no? Jugadores de renombre mundial. Sí, nosotros, o sea, los extranjeros en aquel momento eran pocos, entonces como que elegían ahí, era selecto, era difícil llegar a España, ¿no? O sea, llegar a jugar como extranjero en aquella época era muy Ahí difícil. había cuota, límite. Sí, nosotros, o sea, yo cuando llegué eran 2 extranjeros por club y Real Sociedad y Bilbao no tenían extranjeros, o sea que eran 18 equipos con extranjeros, eran 36, de los cuales éramos muchos uruguayos, cosa que a veces sacábamos cuenta. Me acuerdo, estaba Bocio, Salazar, Amaro Nadal, Wilmar Cabrera, muchos uruguayos digo, en tan solo 36 jugadores de todo el mundo, era una cosa. Pero bueno, digamos, fueron lindos recuerdos, son lindos recuerdos. Pasamos muy bien ahí en Sevilla, una ciudad preciosa para vivir que a nosotros nos agarró muy jóvenes, ¿no? Y bueno, recién saliendo de la cáscara prácticamente, Claro. ¿no? Y vos llegás a término de contrato con Sevilla y en tu lugar viene Maradona, ¿no? Sí, sí, es una realidad. O sea, ahí llegó Bilardo en el 92 a mitad de año y bueno, sí, llegó Maradona como extranjero y enseguida llegó Simeone. Y bueno, siguió Zucker en el club y creo que Zamorano, o sea, esos eran los 4 Claro. extranjeros. Pero vos jugaste en ese lapso con Zucker, con Polster, con Zamorano, Sí, sí. con Dazaev. No, muy buenos delanteros. Sí, Dazaev en ese momento era el mejor golero del mundo, o sea, y un tipo sensacional, ¿Ah, sí? un muchacho, sí. ¿Él hablaba español? Muy poco, pero se hacía entender. Y bueno, hicimos una muy linda amistad en esa época. Y bueno, y a veces con estas cosas de viajar por el mundo, a veces uno se encuentra, sí, un gran tipo. ¿Has hecho amigos en el fútbol? Sí, sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que con muchos uno pierde el contacto, ¿no? Pero bueno, si voy, no sé, hace 6 o 7 años fui a Sevilla y me encuentro con todos los compañeros de esa época, o sea. Sí, sí, la amistad, más allá de que uno muchas veces no se vea, permanece en el tiempo. Eso A mí me llama poderosamente la atención, más estando de la manera en que conviven y cómo se demuestra ese acercamiento con el Vasco, ¿no? ¿Cómo han logrado? Sí, sí, con el Vasco nos conocimos o sea, fue triste para él, o sea, fue en el año finales de 85, él estaba en Nacional, empatamos Nacional Wander 0-0 y Nacional no clasificó a la liguilla ese año. Y bueno, ya había libre, terminó el campeonato, nos vamos a Rivera y él no tenía pasaje para Artigas y viaja en Turil hacia Rivera. Bueno, y permitime un segundo que lo cuente él, mejor te dejo un Vasco. mensaje también para vos y vale la pena compartirlo, eso dijo el Vasco. La amistad con Pablo inició en el año 85, diciembre de 85, antes de una liguilla. Yo estaba en Nacional, justamente, él estaba en Wander. Se jugó Wander Nacional en el estadio. Yo en ese momento no estaba jugando. Bueno, coincidimos que yo me fui para Artigas, no había pasaje, me fui para Rivera y justamente él iba en el mismo ómnibus que iba para Rivera y bueno, ahí nació una amistad que después continuó en el 87 en la Copa América.
En el 89 yo estaba en Brasil, pasaba por Rivera y lo pasaba a visitar. Y bueno, y en el 92 volvimos los dos al país de vuelta y bueno, surgió una gran amistad que ahora sigue de familia, ¿no? Sí. Y él, hay algo que me llama poderosamente la atención en lo que cuenta, que estando en Brasil él hacía escala en Sí, Rivera para cuando verte. yo venía de Sevilla ahí en las fiestas, que venía 3 o 4 días, él venía o de San Paulo, de Porto Alegre, y bueno, y pasaba unas horas por Rivera antes de irse a Artigas. Sí, sí. El vasco es, mucha gente que lo conoce. Puede haber igual, mejor tipo que el vasco es muy difícil encontrar, ¿no? En todos los aspectos. En lo humano, en lo familiar, en lo trabajador, en lo de sacrificio, en el estado de ánimo, en la salud que tiene. El vasco tiene 56 años y se pone a jugar un partido y juega como si nada. O sea, encontrar un ejemplar de esos no está fácil. ¿Es acompañante silencioso o es el de que se planta y te marca la discrepancia? Lo que pasa es que nos conocemos mucho, ¿no? De memoria. Sí, 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 sí. Sabemos cómo vamos a actuar ante un problema o ante una decisión que hay que tomar. O sea, prácticamente si lo hablamos, no precisa hablar, los dos vamos a tomar la misma decisión. ¿Tu pegada fue un elemento clave para que la pelota quieta fuera un arma decisiva del Peñarol del Quinqueño? O sea, a Gregorio lo conocí en Wander en el 87 y ya empezamos con eso, con esa obsesión por convertir de pelota quieta que tenía Gregorio. Y bueno, y él me exigía muchísimo. Cuando me separo de Gregorio, digamos, que no trabajábamos juntos, seguí con aquello de que él permanentemente me decía que había que sacarle provecho al máximo a la pelota quieta, ya sea de ejecución directa o de centros al área. Y bueno, nos volvimos a encontrar en Gimnasia en el 92 y bueno, y esa obsesión de él seguía firme. Y sí, y en Peñarol, o sea, era una arma muy buena y se trabajaba muchísimo, ¿no? Ahí lo que hay que lograr es que, a ver, con muchísimas repeticiones, el jugador que entra ya sabe la velocidad que va a tener la pelota. Y bueno, y entre el cálculo mío y el jugador que entran se tienen que encontrar, pero a base de repeticiones. O sea, en ese momento, bueno, yo tuve 11 años en el club y todos los jugadores que llegaban se iban adaptando a esa, porque Gregorio trabajaba muchísimo. La sensación que uno tenía, más allá de la automatización y la efectividad de ese argumento, era que desde el punto de vista anímico ustedes habían generado una prevalencia, que había tiro libre y aún Sí, sí. el tema viniera torcido, era pelota al área Sí, y Gregorio terminaban ganando. nos convencía de que más allá de, digamos, de lo que son los goles en jugadas de fútbol y de muy buenos delanteros que tenía Peñarol y volantes, obvio, en toda esa época, o sea, tuvo Otero, Darío Silva, el Gaby Cedrés, Magallanes, el Tony Pacheco todos esos años, el Pato Aguilera, o sea, había muy buenos futbolistas, pero bueno, había que, aparte de los muy buenos futbolistas, que había sacarle provecho a la pelota quieta, porque si el rival la tiraba al córner había que ejecutar bien, si había una falta había que ejecutarla bien. Y sí, Gregorio casi que nos traumaba. Y un gol de pelota quieta tuyo es de lo que está grabado en tu más rica historia, ¿no? Que no fue el único, tenés el privilegio de haber hecho 2 goles de títulos de América. Puf, Sí, sí, es fuerte. Sí, sí, no hay duda. Y bueno, en diferentes etapas de mi vida, pero el gol del 87 son de esas cosas que el destino te tiene preparado. Yo estoy adentro del área en un córner a favor de Uruguay. Sí. O sea, ¿qué hacía yo ahí? De las pocas veces que debo haber ido al área en un córner. Pues normalmente lo ejecutaba o estaba al rebote. Es real. Y bueno, estoy adentro del área, despeja Chile, el Chueco Perdomo le pega, el golero da rebote y yo estoy ahí. Le pego muy mal a la pelota porque tengo todo el arco y sale mordida y entra contra un palo. Capaz que si le pega bien no entra. Pero la pregunta que me hice toda la vida, ¿qué hacía yo ahí? Nunca estuve adentro del área en un córner, o sea, no. Pero bueno,
Eso es intuición. O sea, yo no me di cuenta porque yo fui adentro del área. O sea, no sé, capaz que yo tenía otra función, capaz que tenía que estar al rebote, no sé. Fue un partido donde éramos 10 contra 10, habían expulsado gente, o sea, menos jugadores. Pero bueno, el destino quiso que yo estuviera ahí, que el golero diera rebote. Bueno, y el otro del 95 sí, ya es más... El otro entraste para digamos, hacerlo, ¿no? Porque... Sí, era una... A ver, fue una Copa América muy especial para todos nosotros. Tenían una carga bárbara. Uruguay nunca había perdido en casa. Nunca había perdido un campeonato que había organizado. Una camada de futbolistas también, con algunos jugadores muy buenos y otros jugadores que andábamos ahí, digamos, en buen momento. Empezamos la Copa América y bueno, en el debut le ganamos 4-0, 4-1 a Venezuela. Y bueno, yo me acuerdo, yo estaba muy conforme con la actuación, había participado de casi todos los goles y bueno, salí del equipo para la segunda fecha y prácticamente no jugué más. Jugué contra México cuando ya estábamos clasificados y no tuve un buen partido, la verdad. No fue de las cosas buenas y bueno, y no ingresé más. Y bueno, don Héctor, que Dios lo tenga por allá arriba, en el descanso del partido ese con Brasil, me llama, me dice que vaya a calentar, que iba a entrar, que me había visto muy enchufado alentando a los compañeros de afuera y que era el momento digamos, de hacer la Copa América que había soñado, porque yo soñaba con hacer una muy buena Copa América. Me dijo que me quedaban 45 minutos y bueno, ese día entré bien, creo que hice un buen partido y obvio que el gol de tiro libre ayuda para que esa actuación fuera buena, ¿no? Es lo que te guardaba el destino, ¿no? Y lo que es la perspicacia de los entrenadores, saber leer sí, actitudes, emociones, sí. ¿no? Yo ya lo conocía, Héctor Núñez nos ayudaba muchísimo a todos los uruguayos que llegábamos a España. Siempre él, digamos, un señor muy reconocido en España, en el ambiente del fútbol muy querido. Y bueno, y ahí él tenía muy buena relación con el presidente del Sevilla, con el señor Cuervas, y bueno, me ayudó muchísimo, ya sea directo conmigo o en alguna protección, espérenlo, es un chaval, esas cosas que ya se va a adaptar a Sevilla, me ayudó muchísimo. Y bueno, y después hicimos una muy linda amistad, cada vez que él venía a Uruguay estábamos juntos, y después nos tocó compartir ahí la selección uruguaya con el de entrenador. Un tipo sensacional, Héctor, para charlar, para entrenar, todo muy entretenido, muy gracioso, muy digamos, muy moderno, una persona muy alegre, todo lindo de compartir con él y bueno, por suerte terminó con esa Copa América que fue sacarse un peso de encima, ¿no? Una pausa, Pablo, y hablamos un poco de cuando te sacaste de encima los cortos y te pusiste del otro lado de la Muy raya. bien, Ya volvemos. ¿Cómo convivís, Pablo, con el hecho de que una de tus hijas trabaje en comunicación y que se desempeñe en el área deportiva, además? Sí, muy bien. Nosotros con mi señora siempre apoyamos las decisiones que ellas tomen. Siempre había que estudiar. O sea, no estudiar no estaba permitido en mi casa para nuestras hijas. Y bueno, ella eligió en ese momento de la vida esa opción, nosotros la apoyamos muchísimo y bueno, y se está abriendo sus puertas. También tiene otras actividades, ella es profesora de pilates, estudia economía, o sea, nosotros le inculcamos mucho con mi señora el estudio y bueno, por suerte nuestras hijas han aceptado de muy buena manera esa responsabilidad, porque es una responsabilidad ser estudiante. Y bueno, y nosotros con mi señora felices y orgullosos de las hijas que tenemos, ¿no? No debe ser fácil para ella cuando vos tenés un tiempo de actividad y sobreexposición, me imagino. Claro, sí, creo que es más difícil para ella, ¿no? Eso. Porque a veces está en un lugar de trabajo donde hay que hablar de su papá. Y bueno, por suerte creo que le ha ido bien, que los comentarios, principalmente en la parte humana, ¿no? Que es lo que más importa todo esto, tomar después una decisión
Como entrenador, acertado o equivocado es discutible. Rematar una pelota bien o una pelota mal son, digamos, anécdotas. Lo que uno no se puede equivocar, o lo que yo cuido mucho, es la forma de ser. Y bueno, ahí creo que ellas están contentas con el padre, ¿no? Pues, ¿sabes? Yo hablé contigo en la Caja Negra hace más de una década. Tenías el bar El 10, allá fuimos a hacerte una entrevista, y una de las inquietudes era saber si ibas a ser entrenador. Te invito a escuchar y a compartir lo que vos me dijiste aquella vez. Uno tiene que ser uno y uno tiene que defender al jugador de fútbol. Entonces, bueno, si a uno le permiten trabajar con esa libertad, no va a haber ningún problema. Capaz que vamos a intentar ser técnicos. Si uno ve que, digamos, las decisiones que uno tiene que tomar están dictadas de antemano, ahí no vamos a trabajar. ¿Hoy cómo la ves? Sin estar metido en el punto. Hoy lo que pasa es que no tengo claro si voy a ser técnico o no. Principalmente porque no quiero llevarme ninguna sorpresa negativa del fútbol. El fútbol es lindísimo y yo pasé bárbaro durante casi 20 años, desde el año 85 jugando profesionalmente. Me ha gustado tanto, me ha dado tanto el fútbol que no quiero desilusionar. Claro, prefiero quedarme con lo vivido hasta ahora. Bueno, seguimos pensando lo mismo. Vos sabés que el concepto que vos dejás es fuerte, porque tu duda quizá era que pasaran cosas que de repente te desilusionaran, ¿no? Esa imagen que vos habías construido, no tu imagen, sino tu concepción del fútbol. Sí, sí. ¿Te desilusionaste? No, con el fútbol no, pero sí obvio que hay gente que toma decisiones o uno le toca vivir cosas que uno piensa diferente. Y bueno, y ahí es donde donde hay que tomar otro camino, no queda otra. El fútbol es lindísimo, el jugador de fútbol es la persona más buena en todo esto. O sea, si ponemos en una balanza jugadores, técnicos, periodistas, empresarios, dirigentes, yo creo que el jugador de fútbol es el más sano de todos. Y el que en realidad sufre cuando la cosa no funciona, porque es el que tiene que mejorar, es el que tiene que crecer. El jugador es el que más sufre y el que más disfruta cuando le toca, ¿no? Sigue siendo para mi gusto el jugador el mejor ser en todo esto del fútbol, ¿no? Cuando a vos te trasladan la decisión de que el Tony no seguía, vos habías pasado por algo similar. Sí, sí. ¿Cómo lo resolviste? ¿Contigo? Conmigo yo lo tenía bastante claro lo que tenía que hacer. Con muchas charlas con el Tony. Los dos tenemos una forma de pensar con respecto a la institución que es muy similar. Que hay que cuidar a los ídolos, que por lo menos me parece, bueno, a mí, al Tony también, de que la parte humana Peñarol la tiene que cuidar mucho más, que no pasa solo. Yo, mi problema acá era que, por ejemplo, para que se inaugurara el estadio faltaba muy poquito y no costaba nada que el Tony estuviera en la inauguración del estadio. Como jugador. Claro, eso no tiene nada que ver con que yo lo fuera a poner de titular o no. Esas muchas veces las confusiones que hay, que parece que nosotros, o lo que me toca a mí vivir, ¿no? De que porque tengamos una amistad no se va a respetar el grado o el cargo que tiene cada uno. O sea, yo quería que el Tony siguiera un tiempito más, porque era algo muy especial estar en el estadio de Peñarol. Él es, digamos, un ídolo del club, y a mí como entrenador no me iba a perjudicar para nada, y no iba a haber ningún problema con él si no tenía que jugar. O sea, son cuestiones clarísimas del fútbol. ¿Pensaste en irte cuando pasó eso? Era una de las posibilidades. ¿Y por qué no diste ese paso? Porque en las conversaciones con el Tony creíamos conveniente de que
estando adentro se podía hacer las cosas que queremos para la institución. ¿Cómo tomaste lo que hizo Salayeta cuando a vos te cortan? Marcelo estaba muy... A ver, primero, Marcelo individualmente es la misma persona que lo conocí en el año 97. Es un señor, con todas las letras de la palabra. Él vivió muy de cerca todo lo que vivimos 6 meses con el Tony y bueno, y después que se fue con el Tony, 6 meses después con él de capitán y bueno, y desgasta ser capitán. En realidad no llegamos a charlar por qué él tomó la decisión. Me imagino. ¿Vos no hablaste después con él? Sí, he hablado por teléfono y eso, pero es difícil preguntar. Yo creo que él se cansó. Digo, aparte estaba, digamos, estipulado, él arregló conmigo de entrenador 1 año más de contrato, él iba a jugar 1 año y iba a dejar el fútbol. Pero bueno, teníamos una muy buena relación, la tuvimos siempre como ex compañeros y en este caso como entrenador y jugador. Sí, pero es una muestra de, no sé si fidelidad es el término adecuado, ¿no? Pero son esas decisiones importantes que a veces reconfortan. Yo creo que Marcelo se cansó y dijo, bueno, acá como que perdemos un brazo más que teníamos. Teníamos una muy buena relación. Capitán técnico, claro. Capitán cuerpo técnico y bueno, la muy buena relación que teníamos cuando el Tony fue capitán también, o sea, la relación de ida y vuelta, plantel jugador, plantel cuerpo técnico, sin confundir que el que toma las decisiones es el técnico, pero totalmente aclarado todo, que mi único derecho es el de elegir los 11 que entran a jugar. Después no tenemos ni un problema de convivencia, todos tienen que entrenar, todos tienen que llegar en hora, todos tienen que concentrarse, todos tienen que tener una vida ordenada, son jugadores que representan a un club muy grande y bueno, y el fin de semana yo elijo a 11 y a 3 cambios. Así debería ser. Sí, sí. Cuando se produjo tu salida, lógicamente hubo gente que no lo tomó bien, que le dolió por conocerte, por cuestión de afecto. Hablaste mucho de Gregorio, bueno, Gregorio habló acerca de lo ocurrido. Ahí está. Y bueno, realmente no me gustó, eso es una realidad. Después de obtener 2 torneos, de venir haciendo un trabajo muy importante. Y realmente, bueno, me dolió como le dolió a todos los peñarolenses. Y más, sin desmerecer a nadie, alguien que pasó por el club y dejó su huella, que volvió con muchas ilusiones a Peñarol. Pero bueno, esos avatares que tiene nuestra profesión, esos gustos que a veces para ciertas personas no se llegan a concretar, lamentablemente se tuvo que ir del club, que él deseó volver como entrenador y lograr cosas importantes, mucho más que los 2 torneos, lógicamente, que había obtenido. Sí, Gregorio, bueno, lo conocí, como dije anteriormente, en el año 87 en Wander. A partir de ahí nació una gran amistad. Pero pasa un poco, escuchándolo con detenimiento, ¿no? Por lo que vos decías, el respeto por los ídolos, ¿no? Por lo que el ídolo le da a la institución, más allá de que es una retroalimentación. Él tuvo una salida en algún punto similar a la tuya, ¿no? El cuidado de los tiempos en tu campo y de la forma. Sí, sí, o sea, a ver, yo después de esta salida del club, Gregorio es de las personas que más ha estado a mi lado en estos momentos, me ha ayudado mucho principalmente esos días de enero. Yo me fui el 22 de enero y hasta fin de enero no fue fácil, la familia sufrió mucho. O sea, acá ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a Rivera? Me fui con Gregorio ahí a Maldonado, mira. Con el Gaby Cedrés, estuvimos mucho tiempo juntos charlando, bueno, estaba Antonio, el Tony ahí en la vuelta. Y, ¿fue duro? Sí, fue duro porque la familia de uno sufre muchísimo, mis hijas sintieron el golpe, conmigo trabajaba el Vasco, que bueno, su familia sintió el
el golpe también, Enrique el Caballo, que es un tipo sensacional y que quiere mucho el club, y bueno, nos tocó vivir un momento triste. Nosotros lo habíamos hablado, yo le había dicho al cuerpo técnico que si la apertura, como se dio a falta de 3 fechas, no lográbamos el campeonato, yo entendía de que algo estábamos haciendo mal y que no teníamos que seguir en el club, pero que eso lo iba a resolver, pasar raya final de la apertura y ver en qué posición terminábamos. Terminamos primero y dijimos, bueno, a seguir con toda la fuerza para lo que se viene, que era muy lindo, el Clausura, la Libertadores. Tuvimos una charla con el presidente en ese momento, a los 3 o 4 días de terminar la apertura, y bueno, quedamos en continuar con el proyecto, con la institución que yo quiero ver. Yo quiero ver un Peñarol con mucha gente de inferiores, dándole cabida a los jóvenes, pero dándole de verdad, no que si un resultado es negativo ya los jóvenes no sirven. No, eso es lo que yo no quiero. Qué difícil el tema de respetar los proyectos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada uno tiene una forma de ver a Peñarol, una forma de querer a Peñarol, y hay que tomar decisiones. Y bueno, yo tengo mi forma de ver la institución. A mí no me entra en la mente de que Peñarol no pueda formar jugadores y que no puedan tener chance en el primer equipo. No me entra en la mente. Que otros jugadores se puedan poner primero la camiseta del primero de Peñarol que los juveniles de Peñarol. No me entra en la mente. Y bueno, y en eso hay que... a eso hay que apostar, por lo menos desde mi ángulo, ¿no? Desde mi visión de la institución. El fútbol uruguayo es un fútbol que tiene que formar jugadores y exportar. Y Peñarol es una cantera inagotable y hay que darles oportunidad para que demuestren su potencial. ¿A vos te costó caro haber puesto límites en los aromos? Me refiero a que no estuviera gente que no debía estar. Sí, sí, claro. Gente de la barra, por ejemplo. Sí. Pero tiene que ser así. No puede ser de otra manera. ¿Y por qué te costó caro? O sea, porque esa gente incide mucho. A ver, no sé si eso me costó el cargo ni nada así, temas de relación. O sea, jugadores de Peñarol me decían que temporadas atrás entraba gente a amenazar. A los aromas. Claro. Y bueno, y estaban identificados. Entonces esas personas no entran. ¿Cómo van a entrar a los aromas? ¿En qué cabeza cabe? Y si hay que en algún momento alguien ser responsable, y bueno, y era yo, ¿qué voy a hacer? Soy el técnico, tengo que defender primero porque estoy convencido de que eso está bien, y después hay que proteger al jugador de fútbol. ¿Y te tocó atravesar algún mal momento para poner ese límite? Sí, en lo personal no, pero sí la seguridad ha tenido problemas, o sea, sí. Han llegado a las manos, o sea, es un tema que la sociedad nuestra hoy en día está así, hay problemas en la calle, que seamos educados no está sencillo y que seamos respetuosos no está sencillo. Pero bueno, seguimos creyendo que se puede ser educado, que se puede ser respetuoso, que se puede convivir, y a eso apostamos. Bien. También hay responsabilidad de quienes ocupan el ámbito de las decisiones, ¿no? No solamente el entrenador. Sí. Claro, sí, somos todos. Todos tenemos que sentirnos con la capacidad de saber definir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está mal, o la violencia, o mala conducta, todo eso en fútbol no puede existir. En el fútbol de alto nivel hoy en día no puede existir eso. Me parece que es el mejor mensaje para el final. Ha sido un gusto, Pablo. Muchísimas gracias de haber recorrido parte de tu historia, muy rica, muy amplia. Y bueno, ojalá te veamos pronto muy activo bien. Otra vez, sí, ¿no? Sí. Ganas hay, vamos a ver. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Ha sido Pablo Bengoechea, el encargado de abrir la caja negra en la apertura de este nuevo ciclo. Como siempre, volveremos la semana próxima aquí en TV Ciudad.